Hoy, 8 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Radiología o del radiólogo, ¿no? Para este caso es lo mismo. Vamos a recibir aquí en el piso para entrevistar al jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en la Clínica Centro, el doctor Agustín Maggi. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Saludos a toda la gente del otro lado. A vos por estar acá. ¿La primera vez, no? Sí, acá sí. Bien, bueno, dije bien, es el Día Mundial del Radiólogo o la Radiología. Exacto, no hay diferencia. Se celebra el Día Internacional de la Radiología en conmemoración a la invención y el descubrimiento de los rayos X. Bien. Muy atrás en el tiempo, 1895. Sí, por un alemán. Sí. Exacto, Roentgen, que fue por casualidad, ¿no? Porque en realidad como muchos de los inventos, ¿no? Sí. El error aparece ahí, hay gente que lo toma como una oportunidad y dice, bueno, a ver este error, vamos a investigar, y descubrieron, habían dejado unas placas, estaban investigando sobre los rayos catódicos y dejaron unas placas cerca, vieron de alguna forma que esos rayos catódicos emitían una radiación que no se veía, que era invisible, que generaba en una placa o en un material fotosensible una impresión, como una sombra. Investigaron, descubrieron los famosos rayos X, pero después de mucho, primero no lo pudieron entender, por eso le pusieron X, esta variable de la matemática. No lo sabía, claro, porque eran rayos invisibles, incomprensibles. Después sí, obviamente se estudiaron, pero en su momento incluso, bueno, la primera radiografía que se toma del cuerpo humano la toma Roentgen, de su esposa, que se llama Berta, es la mano de Berta, la mano izquierda de Berta es la primera radiografía del cuerpo humano que se hace. Entonces imagínate la revolución, hasta ese momento no se habían podido ver los huesos del ser humano. Claro, y eso se dio enseguida de que él hiciese este descubrimiento. Eso fue todo rápido. Casualidad, fue sí, todo de rápido. hecho el 28 de diciembre lo presenta al mundo, coincide con el día que los hermanos Lumière presentan el cine, o sea, ese mismo día los dos presentan uno en cada lugar del mundo y presenta al mundo los rayos X, obviamente todavía desconocidos, pero con esta posibilidad grandísima que era que nos permitía ver cosas que antes no, ver los huesos primero. Obviamente después eso generó una revolución importantísima en la medicina y en la humanidad porque rápidamente muchos lugares del mundo comenzaron a utilizar las técnicas y al principio sin ninguna protección. Después descubrieron eso, que justamente los rayos X son radiación ionizante, genera daño en el ADN, hay que tener mucho cuidado con ello. Hoy en día se utilizan muchísimas medidas de protección y hay un montón de técnicas para no tener ese problema con los rayos X, pero en ese momento era todo un problema. Bien, estamos hablando, cuando hablas de las medidas de protección, hablamos obviamente de los especialistas como vos, los que se encargan de tomar los rayos X. La gente, digamos, que se expone por alguna razón, ¿qué es lo que se le pregunta puntualmente? Si está o cree estar embarazada y qué más. Claro. Hombre, con respecto a los rayos X, porque el diagnóstico por imágenes, hoy en principio era el día del radiólogo, pero es mucho más amplio, porque hay otros métodos que no utilizan radiación. Pero tanto la radiografía como la tomografía que utilizan radiación, además de cuidarnos nosotros, los profesionales que trabajamos con rayos, también al paciente. Hoy los protocolos que se utilizan tienen mucho menos radiación que antes y se utiliza, y por ejemplo, a los pacientes pediátricos que son más susceptibles a los rayos X, tienen protocolos de baja radiación. Cuando un paciente, por X motivos, está realizando muchas tomografías o muchas radiografías, se prende cierta alarma de, bueno, con cuidado y dosificar los estudios que se hacen con los pacientes. Igual hoy, obviamente, las empresas desarrollan estudios con mucha menos radiación para cuidar al paciente y a los profesionales. ¿Y cuál sería la consecuencia de que una persona esté muy irradiada o se someta a muchos de estos estudios que generan radiación? Claro, la radiación ionizante genera daño en el ADN, irreparable, se repara con el tiempo, pero inicialmente es irreparable. Imagina, las radiaciones que nosotros recibimos de los equipos son bajas, se acumulan en el tiempo y pueden llegar a haber mutaciones genéticas en un largo plazo. Para ir a algo magnificado, imagínense cuando hubo estos problemas nucleares de Hiroshima y demás y Chernobyl, la radiación genera daños muy importantes. Incluso si uno se expone a una radiación altísima, puede llegar a tener consecuencias graves con la salud.
Al principio los primeros radiólogos tenían problemas en la piel, en las manos, porque se exponían mucho las manos, los miembros superiores. Sí. Un paciente, si se hace una tomografía, no va a notar nada, incluso no se nota porque es un daño que se ve a largo plazo. Entonces, y hoy con las técnicas que hay, no hay casi chance de que algún paciente tenga algún daño por radiación, porque eso ya fue, en otro tiempo quizás sí, hoy en día ya no sucede, y las dosis de radiación son bajas como para que justamente no tenga ningún daño puntual. Son daños celulares que pueden desarrollar alteraciones genéticas, malformaciones, tumores. Lo que pasa es que eso hoy en día no sucede. Prácticamente no sucede. No. Bien, vos recién hablabas, dejaste de focalizar un poco en las radiografías y hablaste de los estudios de alta complejidad, nombraste la tomografía, Sí. la resonancia, la ecografía también. La ecografía, sí. Primero se inició todo con los rayos X y después la especialidad, que es diagnóstico por imágenes, en donde trabajamos técnicos y médicos conjuntamente, se empezaron a desarrollar. En el 50 se desarrolló la ecografía, por ejemplo, que es un método que no utiliza radiación, utiliza como una especie de sonar parecido a lo que usan los murciélagos, ¿no? Que emiten, rebotan el tejido y captás un ultrasonido, ¿viste? Es ultrasonido. Sí. Eso es buenísimo porque es una técnica que no emite ningún perjuicio para el paciente, es un ultrasonido que desde el transductor se emite, rebota en el paciente y vuelve y te devuelve una imagen. Sí. Esa es una técnica. La tomografía es otra técnica muy compleja y muy específica que utiliza radiación y altas dosis de radiación más que las placas, pero obviamente se usa para casos determinados. La tomografía en el 60 y pico, 70 se empezó a investigar y más o menos en el 70 se salió como a la luz. Y un dato de color, los Beatles, la banda Los Beatles, tienen mucho que ver con la creación de la tomografía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Siempre nosotros lo contamos esto, porque EMI, la empresa EMI, que además de música, la discográfica también tenía un laboratorio de investigación médica. Se queda sin plata, decide cerrar el laboratorio de investigación y decide invertir su energía y su dinero en una banda que estaba empezando en Liverpool, que se llamaba Los Beatles. Firman el contrato y obviamente después de un par de años EMI cambió su situación financiera. Claro, ganó muchísimo plata. Exacto, y pudo invertir en un proyecto que había un señor que trabajaba con ellos, que se llamaba Hounsfield, que estaba desarrollando un estudio del cuerpo en 3 dimensiones, que era la famosa tomografía computada. Gracias a esa inyección de dinero que vino por los Beatles, pudieron desarrollar eso, y bueno, años después se presentó el tomógrafo computado, y Hounsfield fue quien lo presentó, y hoy en día, en honor a Hounsfield, por ejemplo, las unidades de tomografía se llaman unidades Hounsfield. Claro. Sí. Así que bueno, son esas cosas de la vida. Sí, un datito de color en la historia. Sí. Después, claro, obviamente después se desarrolló la resonancia, que ahí no tenemos ninguna banda vinculada. No. Pero la resonancia, claro, ya no usa radiografía, no usa rayos X, usa. Te iba a preguntar cuál era la diferencia entre la tomografía y la resonancia. La resonancia es un estudio mucho más complejo, más a nivel molecular. Al paciente entra en un campo magnético muy alto, es algo muy específico técnicamente que voy a explicar brevemente. Entra en un campo magnético muy alto, se estimulan los protones del hidrógeno con radiofrecuencia, toda una cuestión técnica, y nos da una imagen que en realidad es una imagen muy específica, muy parecida a la tomografía, y es un estudio fabuloso que no tiene hasta ahora. No hay estudios que comprueben que la radiofrecuencia y el alto campo magnético genere daño tisular en el paciente. Por ende, es más seguro. Se puede hacer a pacientes embarazadas, por ejemplo. En el caso, hay resonancias fetales para los fetos intraútero. Claro. Obviamente, los rayos X hay que tener mucho cuidado con esto, con los pacientes embarazados, los pacientes jóvenes, porque tienen daño. Claro, que es lo que te preguntan. Sí. Bueno, Agustín, para terminar ya por una cuestión de tiempo, te quería preguntar sobre la radiología intervencionista. También, claro, es una... ¿En qué consiste y cuál es la importancia? Claro, es una rama dentro de las imágenes en donde se pueden realizar punciones, intervenciones mínimamente invasivas guiándote con imágenes. Por ejemplo, dentro del tomógrafo
se hacen imágenes y el médico que interviene utiliza la guía de las imágenes como una guía para ingresar de forma mínimamente invasiva. Se hace con ecografía, con tomografía. Es una rama dentro de imágenes y sí, obviamente tiene un alto desarrollo y es fundamental también dentro del tratamiento de los pacientes. Bien, muchísimas gracias, Gracias por a estar acá. ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.